Tengo que leer aquí, pues es una historia larga, pero la voy acortando un poco. Pero lo que más le molestaba era dolor en la cara, como un dolor trigeminal, ¿no? Dolor en la cara, a veces de un lado, a veces de otro, a veces más en la región posterior de cráneo, o incluso cuello, región suboccipital, con una historia bastante larga, bastante neuralgia, con afectación sensitiva del trigémino. El diagnóstico que tenía era este, aunque para mí esto me parece un síntoma, ¿no? Pero bien, el diagnóstico era este. Tenía parestesia bilateral de la cara, dolores de cabeza potentes, cefalea, dolor cervical, molestan los roces, es decir, los pequeños roces ya le molestaban porque la sensibilidad general estaba súper alta, con una sensibilización periférica y todo esto. Historia clínica de depresión, de ansiedad, de problemas en la fase del cole. Bruxista, una situación complicada con la familia. Y historia clínica de dolores lumbares, practicante de natación, de pilates, había tenido también condromalacia rotuliana en la rodilla izquierda, sospechaban que sería por pierna larga. Nunca ha tomado anticonceptivos, pero antidepresivos y ansiolíticos sí. 2 o 3 episodios de aborto, estrés postraumático, una historia de tratamientos anteriores larga, eventualmente estreñida, fumadora, reflujo gastrointestinal, tuvo fracturas de estrés en el pie, tendinopatías. Se suponía que tenía fibromialgia también. ¿Ves cómo la historia es larga? Bueno, en general un poco esto. Entonces, fijaros que hay un poco de todo. Hay un poco de sistema gastrointestinal, hay un poco de sistema musculoesquelético, ¿no? Con tendones, condromalacias, cartílago y todo esto. Una historia larga de tratamientos anteriores sin mucho éxito, y todo esto poco a poco se fue sumando a lo largo del tiempo, y llega un momento que los dolores empiezan a aumentar mucho, y ahí es donde empieza a generar el bucle de feedback positivo, donde un evento, aunque no tenga nada que ver con el otro, empieza a potenciar la respuesta de otro evento. Pero la queja principal sería la parestesia en la cara, el dolor orofacial y todo esto. Os enseño ahí en la pantalla la verificación de la primera medición de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Obviamente, el diagnóstico que tenemos es de un paciente K. Obviamente es un paciente que tiene algo de catastrofismo, algo de ruminación, y no podría dejar de serlo después de tanto tiempo buscando tratamiento. Entonces os enseño ahí en la pantalla cómo estaba el sistema nervioso autónomo de nuestra cebrita. En la primera consulta, antes del tratamiento, entonces como vemos ahí, el tono tiene 39 años. El tono parasimpático bastante bajo, vemos ahí que está cerca del límite inferior, ¿no? Una RMSD de 12,5. No está ahí en la gráfica, pero la SDNN está 24, si no me equivoco. A ver, le echo un vistazo, 24. Y vemos que el tono simpático sobrepasa el límite superior de la gráfica. Esta toma fue una toma tumbada.
a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, una toma tumbada de 5 minutos. Entonces vemos ahí que hay una importante influencia del sistema simpático y le cuesta un poco al sistema parasimpático contraponer esta hiperactividad simpática, ¿veis? Más que esto, de hallazgos clínicos que encontramos sensibilidad abdominal aumentada, es decir, había una hipersensibilidad abdominal, hiperalgesia, ¿no? Mejor dicho, de la pared abdominal, del peritoneo y todo esto. En la cara muy sensible todo. Una postura tumbada, porque yo no valoro la postura de pie. La postura de pie de verdad lo valoro poco. O no lo valoro nada. En casos específicos, pero tumbada sí. ¿Y por qué vas a valorar una postura tumbada, verdad? Si no hay bipedización. Porque un cuerpo tumbado siempre reflejará todas las tensiones que lleva con esa de pie. Entonces, por ejemplo, una persona que tenga una hiperlordosis cervical, al estar tumbada, no se quita la hiperlordosis cervical, entonces estará tumbada y estará con hiperlordosis cervical. Si esto es correcto, me importaría más en esta situación conocer el patrón de la cervical tumbado. ¿Por qué? Pues si está tumbada y la cervical tiene una buena alineación, el mentón no está mirando hacia el techo, no está oblicuo como en una posición de hiperextensión, ya me informa que los tejidos blandos están libres, es decir, no hay acortamiento. Esto es un problema de la programación motora, es decir, su engrama sensorio-motor al estar en bipedestación le pide esto y entonces tengo que buscar que en su sistema podría estar informando que esta es la mejor posición. Esta es la situación 1. En la situación 2, si esto se refleja de pie y también se refleja tumbado, ya sé que no es un problema de control motor, aunque el control motor esté implicado, pero que además del control motor, la sábana está corta. Entonces, si yo tiro para acá o tiro para allá, porque la sábana está corta. Y en general, en estos casos chatos, cuando hay neuralgia orofacial o facial o dolor de cabeza, cuando es crónico, en general, en casos como este, lo que pasa es que hay una tensión en cadena que al ponerse de pie, como la sábana está corta, al ponerse de pie, lo que pasa es que los tejidos tiran hacia adelante y esto obliga a una adaptación de la cervical en hiperextensión. Si esto pasa, mucho del origen de las tensiones que lleva ahí, que es su principal queja, probablemente tiene raíz en algún sitio que no tiene nada que ver con el cuello, pero más abajo, donde voy a tener que hacer alguna prueba de control motor para saber si la pelvis, por ejemplo, influye en el cuello. Entonces, siguiendo con el tema, tumbada tenía hiperextensión cervical y tumbada había una hiperextensión lumbar. ¿Qué me indica esto? Que hay una sábana corta y que no tengo tejido suficiente para rectificar lumbar y rectificar cervicales. Esto me da un aumento de curvatura en las dos curvaturas lordóticas que tenemos, y el aumento de curvatura ya sabemos que per se esta hiperpresión de carrillas por hiperextensión, además de generar hiperactividad simpática, porque la extensión es un movimiento que genera mayor actividad simpática, además de esto ya sé que habrá hiperpresión de carrillas articulares. Muy bien, más que esto, tensión en los músculos suprayoideos, tensión epigástrica y tensión en el ligamento iliolumbar y pérdida de control lumbopélvico. Esto será determinante al final para el control de los síntomas. ¿Okay? Yo creo que esto que encontramos así de momento. Entonces, que ya es bastante cosa, pero
pero al final todo esto es una repercusión, lo que viene sufriendo a lo largo de los años, y yo creo que sirve más, vale más para mantener el feedback positivo, para mantener el loop de retroalimentación y no tanto como causa de todo esto. ¿Okay? Efectivamente ya le habían tratado para pierna corta o pierna larga o pierna no sé qué, como no sé, NSR, ERS, FRS, ya le habían tratado para todo lo que se pueda imaginar de alteraciones biomecánicas con razonamiento adecuado, sin razonamiento adecuado. Yo os diría que casi siempre sin razonamiento adecuado, porque esta es una situación clásica, donde hay elementos en paralelo, viscerales y musculoesqueléticos trabajando juntos y a la vez, y donde uno influye directamente en la respuesta de otro, pero que son eventos independientes, aunque paralelos. Y el relato de la paciente fue de que todos los tratamientos anteriores estaban dirigidos como si fuera una causa musculoesquelética que estuviera generando repercusiones viscerales. ¿Okay? Entonces, obviamente va a haber un fallo del tratamiento, porque conocer el mecanismo de dolor que está implicando en el caso clínico de la paciente es determinante para elegir las mejores herramientas clínicas para el abordaje terapéutico. Claro, en esta situación, para quien ha visto los directos del maratón de dolor, ¿no? Herramientas increíbles para el control del dolor, hablamos de dolor no ciplástico. En esta situación de cronicidad que llevaba, ya tenía características clásicas de un dolor no ciplástico. Y en un dolor no ciplástico, como ya hemos dicho anteriormente, ya sabemos que el problema no es tanto la víscera, ya sabemos que el problema no es tanto la vértebra, no es el ligamento, no es el disco, no es el músculo, es más el procesamiento del dolor en niveles centrales, ¿no? La red autonómica central más la red de procesamiento de dolor. Si no habéis echado un vistazo en el maratón de dolor, lo han perdido, porque estaba estupendo, pero en algún momento volvemos a hacerlo. Entonces, esta es la gráfica, dolor no ciplástico de salida, hiperactividad simpática, como vemos ahí, baja actividad vagal, más dolores difusos, pero más importante, cara, cuello y cabeza. Ahora os enseño el post primera cita. Este es el resultado después de la primera cita, después de la primera intervención, ¿no? Entonces vemos ahí una súper buena respuesta al primer abordaje que hemos elegido. Os comento un poco, chatos. Vemos que la RMSD subió para un 30, estaba en 12, entonces más que el doble. Y vemos que ahora los niveles del sistema simpático se vuelven otra vez dentro de un parámetro aceptable para la paciente. Esta primera cita, este es el post, no le he trabajado nada de cráneo, nada de cráneo. He trabajado con un razonamiento de que tengo que abordar el eje central, porque es un paciente K, entonces tenemos que abordar el eje central. Ya sabemos, chatos, ya sabemos, María, ayúdame. Si es un paciente K, ¿qué es lo primero que tenemos que ofrecerle al paciente? Si es K, María, ayúdame. María ya es una super cazadora, está en el avanzado y todo esto. Entonces ya está como monitora de la SNA, ¿verdad, María? Ya está ahí como monitora. Información, ¿ves? Es una máquina, María, Paula y María. ¿Qué tal, Paula? ¿Bien? Ivana. Información, claro, super cazadoras. Información, super cazador Julian Mauri de Colombia.
que es Julián, de verdad, pero para los otros, para mí es Julián. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que ofrecer para un paciente K? Es información, porque si el problema está en el procesamiento del dolor, lo primero que tenemos que controlar es la red alta, ¿no? La interpretación de los eventos, quitar un poco la inseguridad, quitar un poco la incertidumbre en un tratamiento que está empezando y que no sabe cómo va. Al final ya ha tenido múltiples fallos anteriores y no queremos uno más, porque somos cazadores de cebras. Con nosotros el tema es diferente, ¿no? ¿Verdad? Con nosotros el tema es diferente. Muy bien. Entonces, información, qué es lo que puede estar pasando, cómo podemos intentar arreglar esto, posibles hipótesis, lo más probable, lo menos probable, qué te parece si empezamos así, qué te parece si ponemos así, a ti, qué crees que es lo más importante que se arregle primero de los dolores que me comentas y todo esto, ¿ok? Muy bien, pues empecé con un objetivo de trabajar toda la red autonómica central, pero empecé con un abordaje bottom-up. ¿Por qué empecé con un abordaje bottom-up? Porque ¿cuál era su punto de mayor sensibilidad? ¿Cuál era el punto de mayor sensibilidad, chatos, que hemos comentado? El dolor orofacial, ¿verdad? Parestesia, sensibilidad al roce. Entonces, fijaros, si yo me voy directamente al punto de dolor en esta situación, que es orofacial, es diferente de tener un dolor lumbar, un dolor de rodilla, es orofacial, ¿no? Toda esta zona requiere cuidados mucho más importantes porque es una zona de fragilidad, así como tórax, cuello, es zona de fragilidad. Entonces te sientes más vulnerable cuando alguien tiene que trabajar ahí. Y fijaros la información, fíjate la información, Juan. Me ha dicho que con el roce ya le molesta. ¿Esto qué me sugiere? En plan neurofisiológico, ¿qué me sugiere? Que es posible que haya un proceso de sumación temporal. ¿Qué es la sumación temporal? Si me pongo ahí a trabajar mucho la misma zona, voy a aumentar mucho el influjo de información desde el cuerno posterior de la médula y esto no mejora la situación, empeora al revés. ¿Por qué? Porque la característica del dolor es nociplástico. Si la característica del dolor fuera otra, músculo esquelético, por ejemplo, estaría súper bien indicado empezar por ahí, porque un punto gatillo me puede venir de maravilla. Pero si es nociplástico, si hay sumación temporal, aumenta el campo receptor, fenómeno. ¿Y ahí qué pasa? Si meto yo la mano ahí, la primera respuesta que vamos a tener que es una posible empeora o un posible aumento de los síntomas, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿por qué empezamos abajo? Porque empezando abajo, con un razonamiento bottom-up, lo primero que queremos es mejorar la funcionalidad del drenaje del peritoneo, remover un poco el exceso, el acúmulo de citoquinas proinflamatorias que estaban ahí ya de largo tiempo, de largo plazo, trabajar un poco esta vascularización, remover un poco de citoquinas proinflamatorias, trabajar un poco la estimulación de los receptores vagales que tenemos ahí abajo y o sí generar un impulso competente para la médula, y al generar un estímulo competente para la médula ya sabemos que cuando la médula sufre un aumento de impulsos de información de un otro sitio ajeno a la zona de dolor, lo que suele pasar en la zona del dolor es una disminución de este dolor, aunque no hayas trabajado ahí. Por esto empezamos de abajo arriba. Había un poco de estreñimiento, María, entonces esto también es una de las razones por la cual empezamos de ahí abajo.
Y bueno, trabajamos todo lo que es abdomen, drenaje del peritoneo y todo esto. Como ya podéis imaginar, había un cierre de flanco derecho, ¿no? Lo que dificultaba mucho el drenaje portal. Y bueno, empezamos trabajando por ahí. Luego, disminución de la actividad de charnela dorsolumbar por el eje simpato-adrenal. Y después de esto, lo que hicimos arriba fue una maniobra de inhibición de los suboccipitales, nada más que para relajar los tejidos de la cadena posterior del cráneo. Nada más que esto. Ok, perfecto Javi. Por la conexión del 10 con el 5. Perfecto. Trabajamos sobre el vago para disminuir la acción del trigémino. Perfecto, fenómeno. Ya se ve que eres un super cazador. Muy bien dicho, Javi. Muchas gracias. Y por el trabajo, por la interacción del 10 con el 5. Perfecto, ¿no? Como tenemos ahí en el directo del superprofe Luis Palomeque. Trabajamos esto. Bueno, he hecho todo esto. Ahora vamos al punto que me queda. ¿Qué es el punto que me queda? Ya hemos trabajado con información, ya he liberado las vías, estimulado las vías. Y ya hemos proporcionado una mejora de la funcionalidad general desde una perspectiva pasiva, pero me queda una cosita. Me queda una cosita que es la perspectiva activa. ¿Por qué? Pues la paciente tiene que ponerse de pie y al ponerse de pie necesito empezar a cambiar la programación motora. Ya sabemos que no puedo, bueno, que puedo, pero no es lo mejor empezar de pie en mi pedestación, teniendo en cuenta que no controlo el segmento lumbopélvico tumbado, que me sugiere que lo voy a controlar en bipedestación, que es un ambiente más complejo. Pues nada, me sugiere que voy. Entonces, empezando del micro al macro, vamos a la pelvis. María, perfecto. Entonces hicimos ahí una prueba nuestra, ¿no? Del SNA integrativo, que es una prueba que utilizamos nosotros para determinar un poco cómo va el control lumbopélvico. No, pero no es una prueba científica ni nada de esto, es una prueba para determinar si al mover las piernas sufre el cuello. ¿Ok? Llamamos de prueba gonzaguiana, pero es una prueba, puede ser otra, la que tú quieras, para saber si al mover la pierna si se desestabiliza el cuello y si se genera hiperpresión en el cuello. Muy bien. Prueba gonzaguiana positiva. Entonces, ¿qué pasa? Al estirar la pierna, estiraba el cuello. Muy bien. ¿Qué le pedimos entonces? Pues empezamos con el control lumbopélvico. Paciente, en esta primera cita, ya. ¿Por qué? Porque cuando esté de pie en mi pedestación necesito del control lumbopélvico para poder controlar charnela y para poder controlar las líneas de transiciones altas. Bien. Le pedí ahí ejercicios de estabilidad, cortitos, nada muy complicado, pum, y vente la semana que viene otra vez. Vamos a ver el retorno en la semana 2. Este fue el retorno, semana 2. La primera semana estábamos con 12 de RMSSD y en la segunda semana con 13. Pues, no subió mucho, de verdad, no subió mucho. ¿Y qué significa esto? Pues nada. Significa que es un paciente crónico, que el campo receptor no está receptivo y que hace falta seguir estimulando el campo para generar mecanismos neuroplásticos, y al generar mecanismos neuroplásticos sostenidos, mantenidos, repetidos a lo largo del tiempo, lo que se espera es que un campo receptor no receptivo empiece a recibir otra vez los estímulos, ¿no? Es un poco la variable tiempo, ¿verdad, Ro? La variable tiempo, claro, es un poco como tú, cuando eras adolescente y, bueno, y ponías en la cabeza que tenía ganas de besar a alguien, un chico o una chica, e insistías, hasta que el campo se tornara otra vez receptivo y ahí lograbas lo que quería, ¿vale? No, Javi hizo los deberes. Lo que pasa es que el campo de verdad estaba inhibido por el largo tiempo, por las medicaciones y todo esto. De verdad hizo. ¿Sabes por qué?
Porque, Julian, la actividad simpática en la primera estaba fuera de la gráfica, estaba en 12 la RMSSD. Eso es lo que dice María, es lo que dice María, Javi. ¿Sabes por qué sé que ha hecho las pautas? Uno, porque los tejidos estaban distintos de la primera, y dos, porque mejoraron los clústeres. Entonces, lo que refirió en la segunda semana fue una sensibilidad de uno de los dos lados de la cara, una pequeña molestia del abdomen, el intestino aún irregular, pero mejor, y mejor calidad de sueño y todo esto, y ya no le molestaba tanto a lo largo del día el dolor, ya no generaba un compromiso de la funcionalidad importante, no tenía que estar pendiente del cuello porque le molestaba mucho ni nada. Entonces el clúster bajó. Entonces por esto tú ahí ya sabes que funcionó bien, que hizo las pautas que le hemos pedido. Y entonces bien, volvió la segunda semana y hemos tenido una mejora de un 10% en el basal, que no está mal para la cronicidad que llevaba y para la cantidad de fármacos que toma. En la segunda cita le trabajamos, además de toda la parte abdominal, peritoneo, drenaje del peritoneo, control de Charnel y todo esto, ahí ya le trabajamos más la parte barorrefleja, ya le trabajamos más tórax alto, movimiento de brazo de bomba en la segunda cita, le trabajamos más el cuello por el seno carotidio, por los barorreceptores del seno carotidio, y le hemos trabajado más la cara. Pero le hemos trabajado la cara en los últimos 5 o 10 minutos de consulta, otra vez para evitar la sumación temporal, como os comenté, porque me había dicho que aún quedaba algo de molestia, pero trabajamos solo la parte externa, ¿no? Entonces hay inhibición suboccipital, la parte externa, repasamos la parte de control motor, y trabajamos más y mejor los mecanismos ventilatorios. Insistimos más en los mecanismos ventilatorios, ¿okay? Y fue mejor la respuesta al estímulo respiratorio, aunque no haya sido la mejor respuesta, con disminución de la frecuencia cardíaca y aumento de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Fue una buena respuesta porque ya no cambiaba mucho. En la primera cita sí que hubieran cambios raros, porque al trabajar una respiración 5-5 o 6-6, lo que pasaba es que subía la frecuencia cardíaca y bajaba la variabilidad. Es decir, al pedirle una respiración que tiene por característica una activación parasimpática, su sistema interpretaba como un estímulo simpático. ¿Okay? Entonces en la segunda cita esto ya no pasaba, no subía, todavía no bajaba, pero no subía, y entonces ya habíamos logrado algo de estabilidad de las verificaciones. Le trabajamos todo esto y vamos a ver el post segunda cita, 1, 2, 3, 4. El post segunda cita fue una buena respuesta también, una buena respuesta también, con una subida de la RMSSD a un 26, una bajada de los niveles simpáticos a niveles de normalidad. Perfecto. ¿Qué significa esto? El sistema sigue respondiendo bien a la terapia. Y si hubiera subido, Luis, ¿esto qué significaría? No significaría nada. Significaría que en este momento la respuesta a este estresor agudo que le hemos puesto fue esta. ¿Quiere decir que está mal hecho el tratamiento? No, quiere decir que la respuesta fue esta. En la semana siguiente, antes de la cita, es lo que nos vale para saber si el estímulo valió de algo. ¿Por qué? Porque cuando generamos un estresor externo, lo que tiene que pasar es que tiene que cambiar algo. Puede ser para arriba, para abajo, pero no significa que está mal hecho el tratamiento. Ok, perfecto, María. La vía responde, la vía está íntegra, no hay resistencia en la vía, aunque para mantener el tono de la vía alterado hace falta un poco más de estímulos. Entonces, semana 2, pre-post, y vamos a la semana 3.
1, 2, 3, 4. Semana 3. Esta es la semana 3 que tenemos ahí. Una buena respuesta en la semana 3. La RMSSD llegó en 20. En 20. Os recuerdo, la primera cita estaba en 12. El basal, el tónico, en la llegada, el anterior a la consulta. Semana 3 y estamos en 20. Pero lo mejor, María, ¿sabes qué es lo mejor? Es que fue una semana asintomática. Una semana asintomática. Entonces los valores han mejorado mucho, mucho, porque en el basal, en el tónico, el control del simpático ya estaba mejor. ¿Ves que el control del simpático ya estaba mejor? Me estoy aguantando, me estoy sujetando. El control del simpático estaba mejor. Y la actividad vagal estaba más alta. Y asintomática. Entonces, ¿qué significa esto? Que el dolor crónico que tenía ya, cuello, cabeza, la sensibilidad al roce en la cara, esta hipersensibilidad trigeminal, ya no se presentaba ahí. Entonces, ¿qué hicimos? Pues en este momento seguíamos estimulando toda la parte gastrointestinal, el drenaje del peritoneo, el bazo, el hígado, la comunicación vago-trigeminal, como dijo Javi. Todo esto seguíamos estimulando. Pero ahora, como ya hemos tenido un cambio de respuesta y este cambio de respuesta ya me señala, mira, funciona, vamos por ahí, pero ahora dame más. Ya teniendo en cuenta que los tejidos ahí abajo ya iban mejor, pero ahora vamos a subir. Vamos a subir ¿para dónde? Para puntos específicos, arriba más importantes. ¿Cómo puntos más importantes, Luis? Claro, porque nuestros pacientes K, no podemos olvidarnos de que nuestro paciente es K, sigue siendo K. Aunque haya una bajada de los síntomas, esto no significa que son súper osteópata y que el paciente está súper bien después de haber sufrido 20 años con dolor crónico. Esto no tiene nada que ver una cosa con la otra. Una cosa es la bajada de los síntomas, otra cosa es generar un efecto neuroplástico positivo mantenido en el tiempo. Esa es otra cosa, ¿verdad, cazadores? Entonces, ¿qué hicimos? Vamos a la zona interoceptiva más importante del cuerpo. ¿Y cuál es la zona interoceptiva más importante del cuerpo? Pues el pecho. Pues vamos al esternón, vamos al cuello, entrada torácica y todo esto. Y ahí trabajamos mucho movimiento de brazo, de bombaza, de cubo. Y había una, me olvidé de decirlos, pero hay una disquinergia abdominofrénica. Ok. Y a trabajar mejor. Entonces, ahora en este momento, la disquinergia abdominofrénica con la equilibración de la contracción y la equilibración de las presiones entre las distintas cavidades. Cavidad pélvica, cavidad intraabdominal, cavidad endotorácica, todo esto. Entonces, empezábamos ahí con ejercicios respiratorios de coordinación, de contracción de músculos bajos. Inspira, expira, bajada y subida del diafragma y el movimiento alto sin activación de cuello, porque lo normal es que cuando se demanda el brazo de bomba, el cuello, venga junto. Entonces ahí nos ponemos a trabajar un montón ahí. Si tenías reflujo, eventualmente sí, María, eventualmente sí. Entonces, empezamos a trabajar ahí todo lo que es tórax, interoceptivo, cuello, cara y ahí boca. Y ahí boca con maniobras en la boca, en la parte interna y estimulación del trigémino para modulación vagal. Antes estábamos haciendo esta estimulación del vago para modular el trigémino. Recordaros, estábamos utilizando una vía, un mecanismo de integración vago-trigeminal y ahora hemos cambiado, estamos utilizando, además de una vía trigémino-trigeminal, una vía trigémino-vagal para modular la actividad autonómica. ¿Vale? Trabajamos el ojo, trabajamos mucho la boca, trabajamos mucho el cráneo por la parte del sistema linfático y todo esto, movilidad del cuello por los varoreceptores y
La respuesta súper positiva, entonces no le molestó nada las maniobras. Y la respuesta post-tratamiento. Fijaros la respuesta post-tratamiento. Ha subido a un 51, María. Ha subido a un 51. No habíamos tenido una subida como esta en ningún momento anterior. Esta es la tercera cita. Ha subido a un 51. ¿Qué significa esto? Significa que fue una super respuesta a la terapia propuesta. Esto es lo que significa esto. Nada más, significa que no vendrá con clusters en la semana que viene. No, significa que en este momento hemos logrado invertir esta relación de forma importante con el razonamiento que hemos establecido de trabajar desde abajo hacia arriba. Y como siempre os comento, parece raro, es raro, de verdad, pero está bien. Somos cazadores de cebras. Cebras tienen rayas en la ciudad. Es raro. Entonces somos raros también. Está bien. Que nos pongan este tag, está bien. Somos raros. Porque tratamos a personas que son especiales. Entonces, fijaros. Siempre os comento esto. Cuando el cuerpo empieza a organizarse, la mente empieza a organizarse y el ambiente alrededor empieza a pedirte algo distinto, ¿no? Entonces ahí hubo un cambio en las relaciones personales de la paciente, donde una relación tóxica que tenía con su pareja ahí deja de existir. Deja de existir una relación tóxica con la pareja y el sistema va súper bien. Entonces cuando os comento esto en plan, no, suele pasar, esto es verdad, cuando el cuerpo empieza a arreglarse, el universo alrededor empieza a cambiarse también, tu mirada también. Una súper respuesta. Muy bien. Cita 3. Vamos a la cita 4, a ver, 1, 2, 3, y está aquí. Bien. Entonces, esto os explico. Después de la cita 3, hemos aplazado la cita 4 porque estaba con un super control. Y luego vinieron las vacaciones y todo esto, entonces aplazamos cuando vuelva de vacaciones. Nos vemos otra vez. Y iba todo bien en vacaciones porque es una de las pacientes que se compró la banda de Polar, entonces me enviaban las valoraciones semanales, a diario y todo esto. Entonces sabíamos que iba todo bien, pero fijaros lo que pasa. Cambio de ciudad, vacaciones, cambio de ciudad, cambio de alimentación, cambio de rutinas y 10 días, una semana, 10 días, no me recuerdo bien, de estreñimiento. Una semana, 10 días de estreñimiento. Fijaros lo que pasa. ¿Qué pasó? Una semana, 10 días de estreñimiento. Cambios en la ciudad, cambios del ambiente domiciliar, cambios de la comida, cambios en las costumbres, cambios de todo. ¿Qué pasa? Al volver, un super eje simpático otra vez, una RMSCD de 10. ¿Qué significa esto, chatos? ¿Qué significa esto? Esto, ahora la pregunta, vosotros, cazadores, ahora la pregunta, vamos, que tenemos aquí muy buenos cazadores de la integrativa y tenemos aquí cazadores avanzados. Ahora, esto que está ahí, refleja el estado, pregunta 1, esto que está ahí refleja el estado de los clústeres de la paciente, ¿sí o no? Es decir, refleja que ha vuelto el dolor. Esta es la pregunta. ¿Refleja que ha vuelto el dolor? ¿Sí o no? ¿Qué señala esto? Tenía una semana, 10 días de estreñimiento. Ha tenido. Perfecto, María. Esto no refleja que han vuelto los clústeres. No refleja que han vuelto los clústeres. No refleja que ha vuelto el dolor.
Porque no ha vuelto. Porque no ha vuelto. No ha vuelto el dolor. ¿Qué es lo que pasaba, fenómeno? ¿Qué es lo que pasaba? Estaba con una situación de estreñimiento desde hace una semana, desde hace 10 días. ¿Qué está reflejando esto? ¿Qué esto está reflejando? Si fuera una crisis de alergia, si fuera una crisis de alergia, si fuera una inflamación aguda, si fuera un trauma agudo, ¿qué esto está reflejando? Está reflejando la situación actual, donde hay una importante cantidad de toxinas internas por el estreñimiento, pero no refleja su sistema. No refleja su sistema. ¿Os dais cuenta de esto? ¿Sí o no? Esto no refleja su sistema. Yo no puedo utilizar esta verificación y compararla con la última. Claro, ahí tiene una hiperactividad del sistema inmune. Tal cual. ¿Os dais cuenta, sí o no? Yo no puedo utilizar esta verificación y compararla con la última. ¿Por qué? Porque ahora tiene una situación de un estreñimiento de 10 días, aguda. Es una respuesta aguda. ¿Sí o no? ¿Me explico o no? No puedo comparar esto con la última fecha, con la última verificación. ¿Me explico o no? Decirme algo, chatos. Tenemos 15 minutos. Darme corazoncitos, por favor, que me gusta. ¿Me explico o no? No puedo comparar esta con la última. ¿Por qué? Porque esta es una reacción que está pasando ahora, por el estreñimiento de ahora. Este no es el estado del sistema. Esta es la respuesta del sistema a una situación aguda de 10 días de estreñimiento. ¿Está bien la respuesta? La respuesta está justo como debería que estar. Como tenía que estar. Está justo como debería estar. Porque tengo una situación aguda. Y no es algo que sea mal adaptativo de su rutina. ¿Por qué? Porque ha salido de casa. Porque ha cambiado la rutina. Porque ha cambiado la comida. ¿Me entiendes? No es una mala adaptación a sus estímulos a diario que estaba haciendo y que estaba viniendo de maravilla. No es una mala adaptación. Claro, Paula, cuadra perfectamente con lo que pasa. Entonces, en este momento, cuando te llega esto, en esta situación que ha cambiado totalmente la película, estoy con un estreñimiento agudo. Cuando pasa esto, tú no puedes comparar esta gráfica con la gráfica anterior. Ese es el punto. Y bien, está dentro de lo esperado. Pero no han vuelto los dolores de cabeza, no ha vuelto la sensibilidad al roce, no ha vuelto nada de esto. Estaba molesta, estaba enfadada, obviamente, porque 10 días de estreñimiento es algo importante. Luego en esta semana se arregló todo con medicación, con ayuda del médico y tal, médico de cabecera y todo esto, y bien, ok. Hicimos el tratamiento, se arregló esto. Yo creo que el día anterior a la consulta, mire, el estreñimiento ahí viene por el cambio del ambiente, el cambio de los estresores externos. Por esto viene el cambio, ¿ok? No es por el parasimpático, ni por el simpático, ni por la alimentación, ni nada. Es por el cambio. Esto pasa más a menudo con mujeres. Entonces, pasa con hombres también, pero pasa más a menudo con mujeres. Es decir, cuando me salgo en vacaciones, el hecho de que salga en vacaciones, me voy por una semana a Francia, pero el baño en Francia me vale solo para el pis. Las cacas las hago cuando vuelva a España. Esto pasa muy a menudo con las mujeres, este tema de salir de casa y no utilizar baños que no son los suyos. Entonces ahí no tiene nada que ver con el autónomo, no tiene nada que ver con la comida, tiene que ver con la percepción externa de amenaza y peligro. ¿Me explico? Entonces, perfecto, María, si esto se mantiene así, va a gastar los ahorros.
Perfecto, no puede estar así, no puede estar así, no puede estar así. ¿Vale? Juan, pero 10 días sin poder autorregular esto puede estar indicando el estado del sistema. No sabemos, Juan, ¿por qué? Porque lo que yo sé es que al salir de vacaciones estaba bien, al volver de vacaciones no estaba. ¿Esto qué me indica? ¿Esto qué me indica? Que salió bien y volvió mal. Sí, al estar en Madrid y hacer sus rutinas, salía y volvía y estaba todo bien, y ahora salió de vacaciones, cambió de ciudad y volvió a Madrid y no estaba bien, ¿de qué voy a sospechar? ¿De que el sistema no está bien? ¿De que lo que ha cambiado es el estresor externo que no se controla, que es el ambiente? ¿Qué te parece más probable fenómeno? Y no puedo dejarle así porque va a gastar los ahorros, esto seguramente. Entonces, contesta el fenómeno. Si parece a todos claro que si estaba aquí con una rutina X y esto iba mejor, ¿y qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado es el ambiente. Pues entonces, ¿cuál es el problema? Pues en general el ambiente, porque es el único elemento que ha cambiado. Entonces, claro, perfecto. Entonces, el tema es este. Entonces, al médico de cabecera, todo esto, al venir a la consulta, yo creo que había estado en el baño el día anterior, pero fue el médico y luego un día, 2 días después, ya estaba todo resuelto. Y luego volvió en la semana pasada, déjame ver, si es esta. Pum, pum, pum. Déjame confirmarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí. Este es el post-tratamiento. El post-tratamiento le trabajamos. Ahí obviamente como había un problema gastrointestinal, el abdomen estaba súper hinchado y todo esto, con estreñimiento, bueno, nada más que trabajar ahí abajo para permitir que la vía alta siga libre. Trabajamos mucho ahí abajo y trabajamos un poco la vía alta, una buena respuesta, salió de un 10 a un 17, como seguía en una situación de inflamación, no fue una mala respuesta, fue una buena respuesta. Porque seguía la condición aguda, es decir, ha tenido una buena adaptación. Esta ya fue, déjame ver aquí. No es esta. Este es el post. Este también es post. Ver aquí. No. No me enfades. Sistema. Esta. Ok. Esta fue la de esta semana. O de la semana pasada. Algo así. Muy bien. El antes. El pre. Entonces estaba en 10 en la semana anterior. Y en la semana siguiente volvió a un 20. Basal. ¿Qué significa esto? Los ahorros, María, aún estaban ahí. Resuelta la situación gastrointestinal, resuelta la éxtasis abdominal, resuelta este exceso de neuroinflamación, la RMCCD, ahí voy. Basal subió otra vez. Buena respuesta, con una semana de estímulos. Una semana de estímulos. ¿Qué quiere decir esto fenómeno? Era el ambiente. De verdad, era el ambiente. Hemos quitado el ambiente, hemos arreglado el sistema gastrointestinal. ¿Qué pasó? Volvió otra vez con una buena verificación pre. Una buena verificación pre. ¿Vale? Claro, María tenía las reservas preservadas, estaban todas ahí. Y sabemos que estaban todas ahí porque no ha vuelto el dolor orofacial, la sensibilidad roce en la cara y todo eso. Entonces sabemos que estaba ahí. Lo que teníamos en la semana anterior, una respuesta aguda tal cual a este estreñimiento brutal de 10 días. Entonces el antes, y ahí como ya había mucho menos éxtasis abdominal, mucho menos hiperalgesia abdominal del peritoneo y todo esto, hemos podido trabajar otra vez toda la parte del peritoneo y la parte de la cara. Y ahí quiero enseñarles a vosotros dos verificaciones
Siempre, María, siempre. La clínica es soberana siempre, 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 siempre. Si hay un buen cazador, ¿verdad, María? Porque si hay un cazador más o menos, o si ni siquiera es cazador, entonces ahí una clínica no puede ser soberana, porque para alguien que no sea cazador de cebras, la clínica no puede ser soberana porque va a hacer todo mal. Entonces, fijaros ahí. Esta, cazadores, fue la primera verificación que hice y esta fue la verificación. Yo dividí, ahora voy a hablar con vosotros en el fin de semana, cuando estemos ahí en el directo no, en la mentoría del fin de semana. Voy a hablar de una nueva propuesta de valoración por series de 5 minutos. ¿Ok? Por series de 5 minutos. No, María, tú no estás entre los cazadores, tú estás entre los supercazadores, ¿no? Entre los cazadores comunes como yo, como Juan. Tú estás entre los supercazadores, Juan. María ya está más allá que nosotros. Pero vamos a pelear para llegar a ella, ¿verdad? Muy bien, entonces fijaros. Esta primera verificación que tengo ahí es una verificación de 5 minutos cuando estábamos con la estimulación del peritoneo, Erika, del peritoneo. Entonces, que es algo que vamos a hablar en el fin de semana. Esta fue la primera verificación que hicimos, es decir, ¿cuál es la respuesta de este sistema frente a los estímulos que están dirigidos específicamente a él? ¿Cuál es la respuesta del sistema cuando dirigimos los estímulos solo a él? Entonces, estimulación del peritoneo, estimulación de los receptores vagales subdiafragmáticos, estimulación del drenaje portal y todo esto. Esta fue la primera respuesta de la primera serie de 5 minutos. Y luego, entonces vemos ahí una RMCSD que está en la gráfica de 31,3 y la SDNN, chatos, la SDNN subió a un 49, estaba en 30 creo, subió a un 49. Entonces, la respuesta sin pato vagal a través de la RMSSD sí que mejoró, pero la flexibilidad general del sistema también mejoró y salió de un 25-30 y subió a un 49. Aún está un poco más abajo de lo que me gustaría, pero ya ok. Pero como yo estaba determinado, salí de casa determinado con esto en la cabeza. Esta SDNN va a subir o sí. Y entonces, valorado el sistema gastrointestinal, valorado el peritoneo, vamos al segundo sistema, el sistema cráneo-cervical, o el sistema trigeminal, o el sistema barorreflejo, ¿no? Todos estos sistemas a la vez. Entonces, sistemas altos, sistemas de cráneo, cuello, sistema barorreflejo. Y quería saber cuál era la respuesta de la serie de 5 minutos a una estimulación directa sobre esta zona alta, dirigida a los barorreceptores de cuello-tórax y dirigida a los componentes trigéminos vagales, ¿no? El componente trigémino vagal. De abajo a arriba yo tenía la respuesta del componente vago trigeminal. Ahora yo quiero saber cuál es la respuesta trigémino vagal. Muy bien. Entonces, fijaros ahí, la RMSCD subió un montón. Fue a 38 la RMSCD. 38. Y la SDNN subió a un 65. La SDNN subió a un 65. Cuando habíamos cambiado el sitio de la estimulación. Entonces, ¿esto qué me indica, chatos? Bueno, ahí ya estaba otra vez libre de dolor, no tenía dolor ni nada de esto. Okay. Ni síntomas, ni clústeres, ni nada. ¿Esto qué me está indicando? Fenómenos. ¿Qué me está indicando? Que el campo receptor, el mecanismo de activación, donde busco la vía vago trigeminal, me está generando un efecto un poco más bajo de lo que me gustaría. ¿Verdad, Paula? El mecanismo de activación vago trigeminal, que fue lo que probé abajo, me estaba ofreciendo una respuesta aún
aún más baja de lo que me gustaría. Aún más baja de lo que me gustaría. Entonces hay una pequeña resistencia de estos campos aún, que está bien, porque en la semana anterior estaba inflamada, en la semana anterior tenía 10 días de estreñimiento, entonces está bien. Pero ya sé que ahí abajo hay un pelín de resistencia de la vía. Muy bien. Ahora, cuando subimos y hicimos toda la estimulación trigémino-vagal, hubo un cambio súper bueno, súper importante, que no es característico de alguien que tiene dolor crónico orofacial. Que no es característico. ¿Por qué no es característico? Porque quien tiene dolor crónico orofacial, cuando tú tocas ahí, lo que suele pasar en la variabilidad, ¿qué es? Que baja la variabilidad, que se activa el simpático por el miedo, por la ansiedad, por la incertidumbre y todo esto. Y no es lo que estaba pasando. Al estimular la cara, la boca y todo esto, estimular el mecanismo trigémino vagal, todo lo que estaba pasando era súper positivo. ¿Qué significa esto, fenómeno? Que probablemente nos acercamos al tiempo donde está ocurriendo algo de neuroplasticidad positiva, donde hay una disminución de la sensibilización periférica y hay un aumento de la modulación, un aumento de la activación de la vía inhibitoria descendiente. ¿Sí o no? Hay un aumento de activación de la vía inhibitoria descendiente, donde encontramos una situación que ni siquiera 10 días de estreñimiento han sido capaces de volver con los síntomas anteriores. ¿Os dais cuenta, sí o no? No estoy flipando. Claro, ya sé que estoy flipando, pero ok, está bien. Un día voy a hacer un directo con las rayas de la cebra aquí. Juan, ¿no? Me voy a pintar aquí en blanco y negro, vengo como una cebra. ¿No? ¿Os dais cuenta? El sistema se está adaptando y está adaptando en una dirección positiva. ¿Qué hubo en el medio del camino? Un evento, y la variabilidad en este momento reflejaba justo este evento que estaba en el medio del camino. No reflejaba un mal tratamiento, una mala adaptación ni nada, porque lo que ha cambiado fue el estresor externo, que no controlamos y tampoco controla a los pacientes. Esto es otra etapa, pero tenía un montón de ahorros, y los ahorros le han proporcionado el confort, la comodidad y la seguridad de que no le iba a volver nada. Entonces avanzó súper bien. Y bueno, y me queda casi nada de tiempo. Y en este medio tiempo, chatos, son 2 meses de tratamiento, pero interrumpidos por 3 semanas de vacaciones. Tenía cita para aplicación de Botox en los músculos suboccipitales por el dolor tremendo que tenía en la cara y todo esto. Canceló la cita porque no le molestaban más las cervicales y no le molestaban más la cara. Eso es un resultado estupendo, porque ha sido su decisión, su actitud. Pues no voy porque estoy perfecta. Si estoy perfecta no voy. Es decir, esto señala seguridad. Esto señala una mejora de la percepción interna, señala una bajada del miedo, señala una bajada de la actividad de la amígdala, del sistema límbico, un control más eficiente de la corteza prefrontal, un control más eficiente del manejo de las emociones, de la interocepción. ¿Y esto qué me indica? Un mejor control vagal, chatos, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Esto me señala un mejor control vagal o no? No estaría la vía vagal, no es la vía vagal una vía importante en la vía inhibitoria ascendente. No sería el vago un importante componente de la vía inhibitoria ascendente. Atentos a esto, el vago es un componente de la vía inhibitoria ascendente, chatos, mejoró un montón.
Le indicaste que se autotrate con las maniobras de Barrow totalmente, María, ¿no? Las maniobritas gonzaguianas de estimulación, de todo esto, las maniobritas gonzaguianas de estimulación del seno, cuerpo y Barrow receptores, todo. Porque si no lleva pautas para la caza, si no practica a diario esto, no hay neuroplasticidad. Y el paciente tiene que aumentar su autoeficacia. Tiene que ser independiente, ¿verdad? Más que todo, tiene que ser independiente. Tiene que librarse de las molestias, del dolor y todo esto. Seguir la vida para disfrutar de la vida, pero tiene que ser independiente del terapeuta, ¿verdad? Muy bien, chatos. Uf, hablé un montón. Pero esto es raro, ¿no? Que hable mucho. Entonces, espero que os haya valido, os ha gustado el caso clínico. Fue hace un poco de tirón porque estuve hasta las 8:40, estuve haciendo las clases para el fin de semana. Y... ¿verdad, María? Y bueno, ya he tenido poco tiempo para preparar el directo, pero creo que ha valido, ¿no? Espero que os haya valido como idea, espero que os haya valido un poco como interpretación clínica de los hallazgos de lo que tenemos. Tener en la cabeza siempre esto que os comenté, algunas respuestas agudas no reflejan la equilibración simpatovagal de tu paciente. Cuando hay respuestas agudas, valóralo como respuestas agudas. ¿Ok? Chatos, un SN, abrazo, os veo en el final de semana. Chao.